Y en esta mañana quiero compartir, sin duda, acerca de David, el personaje que estamos compartiendo en estos meses, acerca de estar en la línea de batalla. Y lo que quiero compartirte en esta mañana es, ¿qué es lo que tenía David que la gente lo seguía? Hay algo que me ha llamado la atención en este tiempo que estamos estudiando el personaje de David, que la gente seguía a David. Yo quiero tener eso que David tenía. Yo quiero tener eso que atraía a las multitudes, que atraía a la gente, que atraía a las personas. Había algo, había una gracia especial, sin duda había liderazgo, sin duda había una personalidad única, sin duda que Dios estaba con él, sin duda que él tenía propósito, destino, había empatía, había credibilidad en este hombre. Y una de las cosas que me pregunto es, ¿qué había dentro de esta vida? ¿Qué conexión tenía él con Dios que las personas lo seguían aún desde su temprana edad? Desde 15 años había derrotado a ese gigante Goliat, pero la palabra del Señor habla que a los 20 años más o menos comenzó a formar su ejército y la gente lo seguía y comenzó un éxodo de sumarse gente con él. En esta mañana quiero transmitirte lo que Dios ha hablado a mi corazón en esta semana. ¿Qué es lo que tenía David que las personas lo seguían? La pregunta que me hago también es qué es lo que tenía Jesús, que dice la palabra del Señor que las multitudes lo seguían. Había algo especial en Jesús, que a pesar de que habían autoridades que lo criticaban, la gente lo seguía. Yo quiero una iglesia así, yo quiero unas redes así, yo quiero ministerios así en el entorno nuestro, donde la gente se sientan atraídas por algo, donde la gente busque algo en medio de nuestra iglesia, en medio de nuestro ministerio, en medio de nuestras redes. La gente buscaba algo en David, encontraban algo en él. Yo me imagino a Moisés, ¿qué tenía Moisés? Que todo un pueblo, sin duda que demoró un año Moisés en convencerlo, pero todo un pueblo decidió dejar Egipto, atravesar un desierto grande y espantoso, así lo describe la palabra del Señor. Y esas personas convencieron a sus familias de dejar sin duda la esclavitud, de estar ahí en Egipto y atravesar ese desierto. Yo quiero tener lo que tenía Moisés, yo quiero tener lo que tenía Jesús. Yo quiero tener lo que tenía David, lo quiero para nuestra iglesia, lo quiero para nuestras redes, lo quiero para nuestros ministerios. Hace un tiempo cuando comenzábamos acá en la iglesia, no éramos muchos, había unos cuantos jóvenes, y una de las cosas que nos llamó la atención es que había un joven que venía por amistad, había un joven que venía porque tenía amigos acá en la iglesia, y me llamó la atención esta declaración de él. Yo quiero sentir lo que ustedes sienten, yo quiero tener lo que ustedes tienen. Era una persona que no se había encontrado con Dios, estuvo casi un año viniendo aquí a la iglesia, pero lo que me llamaba la atención es que él percibía que había algo en nosotros que él no tenía. No había un gran grupo de alabanza, no habían grandes espectáculos de adoración y de alabanza, pero sí había gente sencilla que le alababa y le adoraba a Dios. Y una de las cosas que él decía continuamente, yo quiero tener lo que ustedes tienen, yo quiero sentir lo que ustedes sienten. Lamentablemente este chico se fue de la iglesia sin encontrarse con el Espíritu Santo. Lo que quiero decirte es que, no sé si te das cuenta, pero cada uno de nosotros transmitimos lo que tenemos. Y una de las cosas que me llama la atención es qué tenía David, qué transmitía David, qué conexión tenía con Dios, que la gente quería estar con él, a pesar de que era joven, a pesar de que Saúl lo estaba persiguiendo, la gente quería estar con David. Me acuerdo también hace un tiempo atrás que había una iglesia en Las Piedras, un pastor bautista que se acercó al grupo de alabanza, en aquel tiempo estaba Benjamín, Marina, nos conoció y una de las cosas que este hombre decía, yo quiero tener el fuego, el Espíritu Santo que ustedes tienen. Y este hombre comenzó a frecuentarnos, nosotros comenzamos a visitarnos y una de las cosas que empezó a desear es tener esa presencia y ese espíritu que se veía en nosotros. Quizás nosotros no lo notábamos, pero qué bueno es poder entender eso. Hay cosas en nuestras vidas que la gente quiere. Hay cosas en nuestras vidas. Yo quiero que nuestra iglesia siga creciendo en eso. Estamos construyendo una iglesia que está creciendo, pero yo quiero que podamos crecer en esa conectividad, en esa unción, en ese poder, que la gente cuando llegue pueda notar esa diferencia y pueda desear lo que tenemos en medio de la alabanza, en medio de la adoración. En esta mañana quiero compartirte esta palabra, que es lo que tenía David, que la gente lo seguía. Yo quiero tener eso que tenía David y yo quiero que tú tengas eso que tenía David, que la gente se sentía atraído, que la gente lo seguía a pesar del peligro y a pesar del desafío. Quiero que vayamos a uno de los capítulos donde se menciona algo de cómo la gente lo seguía, y es en 1 Samuel capítulo 22. Quiero que vayamos ahí al versículo 1 y 2.
Este es uno de los pasajes que más me gusta de David y que más me gusta de Samuel. Es cuando David estaba en la cueva de Adulam. Y ahí hay algo particular que te quiero contar. Voy a leer otros pasajes, pero lo que sí quiero que entendamos es que había en este David que la gente lo buscaba. Y dice ahí en el versículo número 1 de 1 de Samuel capítulo 22, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Vuelvo a repetirme esta pregunta. ¿Qué tenía David que la gente lo buscaba? La palabra del Señor dice que David huyó a la cueva de Adulam porque venía huyendo de Saúl. Pero cuando sus familiares se enteraron de que él estaba en ese lugar, y acá hay una determinación, aquí hay algo que está sin duda destinado de parte de sus familiares, el querer buscar a David en ese lugar. Cuando se enteraron, dice el versículo número 1, que David estaba en esa cueva, llegaron a ese lugar. Y una de las cosas que me llama la atención es que la misma familia que los había rechazado capítulos anterior, ahora lo estaba buscando. ¿Qué había en ese David? Que la familia que lo rechazó, ahora lo estaba buscando. Una de las cosas que Dios ministraba a mi corazón es que David venía huyendo, y una de las cosas que sucedió es que quizás David no tenía todo resuelto en su propia vida, pero si algo tenía David supo recibir a la gente que estaba huyendo, y Dios ministraba a mi corazón en esta semana, la iglesia que va a crecer, las redes que van a crecer, los ministerios que van a crecer, son aquellos que sepan recibir a las personas que están huyendo. Y me encanta saber que aquí habían personas que huían de Saúl, que estaban con falta de dinero, con preocupación, con tristeza. Qué bueno que nosotros sí somos una iglesia que estamos recibiendo a las personas, pero cuanto más capacitados estemos para recibir cada ministerio, cada red, cada familia, cuanto más preparados estamos, Dios enviará más gente. Y una de las cosas que me llama la atención es que esta gente buscó a David cuando estaban huyendo, y David supo recibirlos en ese lugar. Y dice ahí el versículo 2, no solo estuvieron buscándolo, sino que se quedaron con él, y David formó un ejército, dice, los hizo su jefe. Él se convirtió en el jefe de estos 400 personas. Cuando pienso en la cueva de Adulam, pienso en 3 preguntas, y te las quiero hacer en esta mañana. ¿Por qué vino esta gente? ¿Qué encontraron en David? Aquellos que venían huyendo se enteraron que David estaba en esa cueva y corrieron hasta ese lugar. Muchos de ellos familiares, muchos de ellos endeudados. La pregunta que te quiero hacer es, ¿qué va a encontrar la gente cuando llegue a nuestra iglesia? ¿Qué va a encontrar la gente cuando llegue a tu red? ¿Qué va a encontrar la gente cuando llegue a tu ministerio de jóvenes, de adolescentes, de niños? ¿Habrá algo que los atraiga? ¿Habrá algo que encuentren en ese lugar cuando lleguen? Te buscarán por algo, y es lo que yo quiero tener. Y queremos seguir construyendo una iglesia que tenga algo, que la gente que huya pueda venir a nosotros y pueda encontrarse con Dios, pueda encontrarse con la presencia de Dios. La pregunta que me hago es, ¿por qué vinieron? La segunda pregunta que me hago es, ¿por qué se quedaron? Porque no solo vinieron, se quedaron. Yo creo que se sintieron no solo abrigados, cobijados por David, sino que también se sintieron acompañados, de que había futuro en las manos de David. Y una de las preguntas también que me hago es no solo ¿por qué vinieron? Porque podían haber pasado, podían ser un momento ocasional, y Dios me hablaba de que hay muchos líderes, muchas personas que a veces somos ocasionales, ministramos un momento puntual para una persona o para una familia y después se van. Pero qué lindo es poder tener personas que se queden en el tiempo contigo, que encuentren que no somos una iglesia ocasional para un momento, sino que nos podemos convertir en una iglesia para toda la vida, para poder acompañarlos, que tenga futuro, que tenga crecimiento, que haya una esencia en nosotros donde la gente no solo quiera venir a visitarnos, no solo quiera quedarse con nosotros, sino que también decidan seguirnos. Y esa es la tercera pregunta que me hago. ¿Por qué quisieron seguir a David? No solo lo encontraron, no solo se quedaron, sino que lo siguieron. ¿Tendremos algo nosotros que la gente va a querer seguirnos? Yo quiero eso que tenía David.
no solo que nos busquen, no solo que se queden, sino que decidan seguirnos. ¿Y por qué creo que las personas quisieron seguir a David? Porque David tenía un proyecto, porque David tenía futuro, porque David era creíble en lo que él transmitía, porque David tenía destino, tenía propósito. La gente quería ese propósito, había empatía, sin duda que había una conexión entre ellos, había un hilo conductor entre la vida de David y la vida de esas personas. Cuando la gente encuentra cosas en común con nosotros y ellos, la gente se va a quedar. La gente va a continuar. Las personas van a querer acompañarnos o que nosotros podamos acompañarlas. Por eso, ¿qué había en la vida de David? Que la gente quería seguirlo. ¿Qué había en la vida de David? Que aún sus adversarios confiaban en él. Hay un rey llamado Aquís que me llama la atención. En un momento fue su enemigo, pero capítulos después, años después, dice la palabra del Señor, cuando David empezó a meterse en la tierra de los filisteos, había un rey llamado Aquís que confió en David. Y dice Primera de Samuel capítulo 27 versículo 12, y Aquís creía en David. Es más, tanto creía en David que le regaló una tierra llamada Siclac. Dice la palabra del Señor que esa tierra quedó como herencia para todos los reyes. Esto es lo que quiero que entiendas en esta mañana. ¿Qué tenía este David? Que un rey enemigo confió en él y le quiso entregar una tierra. Había confianza, había credibilidad, había amistad. Yo quiero tener eso que tenía David. Yo quiero tener eso, que aún los adversarios hacían pactos con David. Dice la palabra del Señor que esta ciudad Siclac se llama la que rebosa. Y quiero entender que no fue cualquier tierra, fue una tierra que heredaron los reyes. Qué impresionante es que aún en los momentos difíciles de nuestras vidas, en los momentos donde no vamos a habitar para siempre, porque este David quizás habitó en la tierra de los filisteos, pudo recibir una gran bendición. ¿Qué tenía este David? Que aún sus adversarios querían estar con él. ¿Qué tenía este David? Me pongo a razonar en la cueva de Adulam, que comenzaron a ser 400 personas y dice literalmente que ellos lo hicieron su líder. O sea, no fue David que se propuso ser líder, sino que los 400 lo convirtieron en líder a David. Que había en este hombre, en este joven de 20 años, que quisieron que él se convirtiera en su líder. Yo quiero tener eso. Yo quiero que nuestra iglesia siga trabajando eso que tenía David, que tenía Jesús, que tenía Moisés. Sin duda conexión con el Espíritu Santo, sin duda una esencia muy especial. Y quiero decirte esto, ¿qué tenía David? Que esos 400, escúchenme bien, se convirtieron luego en 600. ¿Qué tenía David? Que no solo fueron esos 400, comenzó a sumarse más gente, había una atracción, había una empatía, había un hilo conductor entre la vida de David y la gente que estaba en ese lugar. Y una de las personas que se acercó fue Abiatar. Abiatar era hijo de Ahimelech, nieto de Ahimelech. La palabra del Señor dice que cuando Saúl se enteró que habían sacerdotes que habían ayudado a David, dice la palabra del Señor que este Saúl, que supuestamente era un hombre de Dios, fue a la ciudad de los sacerdotes y mató entre 70 y 80 personas en ese lugar, pero hubo uno que pudo escapar y era el nieto de Ahimelech, era Abiatar. La palabra del Señor dice que él escapó, y lo que me llama la atención, y vuelvo a repetir, ¿qué tenía David? Que Abiatar al escapar, ¿a dónde fue? Corrió a donde estaba David, huyó hacia donde estaba David. ¿Por qué pasaba con David? Que todos los que huían, corrían hacia él. Si nos convertimos en una iglesia que recibe a los que huyen, vamos a seguir creciendo. A los que huyen de situaciones difíciles, a los que huyen de situaciones complejas. Seamos una iglesia, seamos un ministerio que reciba a los que huyen. Y la palabra del Señor dice que este Abiatar llegó a ese lugar. Y me encantan las palabras de David. Dice que cuando Abiatar llegó donde estaba David, David le dijo: el que te persigue a ti, también me persigue a mí. El que te quiere matar a ti, también me quiere matar a mí. Quédate conmigo, que yo te cuidaré. ¿Qué encontró Abiatar en David? Sin duda un hombre que lo iba a proteger, sin duda un hilo conductor, habían cosas en común en ellos. Y una de las cosas que me encanta es que dice la palabra del Señor que Abiatar no corrió solo, dice que él se llevó la ropa que vestían los sacerdotes, era el efod. ¿Sabes qué significa el efod? El efod era la vestimenta con los que los sacerdotes consultaban a Dios. Y acá hay algo que quiero decirte, yo quiero tener gente a mi lado que me sume en buscar a Dios. Abiatar no solo corrió a buscar ayuda en David,
David, sino que David encontró un hombre que le sumaba a buscar a Dios. Yo quiero un Oscar, yo quiero una Mayra, yo quiero una Yoshi, yo quiero un César. Gente que sume el buscar a Dios a mi lado. ¿Cuántos dicen amén? No sé que no pueden decirlo desde casa, pero yo sé que sí que lo decimos. Yo quiero personas que estén a mi lado, que me sumen buscar a Dios. Y Abiatar estaba ahí en ese lugar. La palabra del Señor dice que Abiatar significa padre de multitudes. Yo quiero tener gente a mi lado que atraiga personas. Yo quiero tener gente a mi lado, no solo que sume el poder buscar a Dios con más tranquilidad, sino gente que tenga el don de atraer a otras personas. Abiatar no solo venía a buscar abrigo, Abiatar venía a sumarle algo a David. Y eso es lo más lindo. No sabemos quién puede huir hacia nosotros para poder ayudarlo y poder acompañarlo. Quizás no te des cuenta, pero el que está a tu lado puede ser un Abiatar, alguien que te sume a buscar a Dios, o alguien que se convierta en el hombre y en la mujer que gane su barrio, que gane una multitud, que llegue a otros que tú y yo no podemos llegar. Una de las cosas que Dios me habló en esta semana es, Abiatar fue como una antorcha encendida para David. Y una de las cosas que Dios me decía es, Dios va a poner en los diferentes ministerios de la iglesia y puntualmente también dentro del grupo de alabanza, personas que enciendan el Espíritu de Dios. Y Dios me hablaba acerca de lo que es el tabernáculo. En el tabernáculo habían diferentes muebles en el tiempo del pueblo de Israel. Cada mueble tenía un simbolismo. Había uno que era para el pan, otro que eran para las ofrendas y la adoración. Pero había un mueble en ese lugar que era el candelabro. La palabra del Señor dice que la única función de ese candelabro era alumbrar. Y yo sé que Dios va a poner personas que el único rol que van a cumplir dentro de un ministerio va a ser encender el fuego de las personas que están a su lado. Y yo sé que hay personas puntuales en nuestra iglesia que van a encender el fuego, que cuando adoran prenderán fuego, que cuando ministran prenderán el fuego de esa reunión y de ese lugar en donde están. Quizás no cumplirán otro rol, solamente el de prender el fuego. Yo sé que Dios pondrá diferentes antorchas en nuestro ministerio. Esta persona buscó a David. Lo que quiero decirte en esta mañana es, ¿qué tenía este David que las personas lo buscaban? ¿Qué tenía este David que aquellos 400 se convirtieron en 600? O sea, se fueron sumando personas. Y una de las cosas que me encanta es, estos 600, escúchenme bien, varios capítulos, hay 4 o 5 capítulos que menciona el libro de Samuel y dice, y los 600 de David. Me encanta saber que hay una afirmación en los diferentes capítulos, que estas personas hicieron algo con David, lo siguieron en cada camino, en cada etapa de David. Y lo que quiero preguntarme en esta mañana es, ¿qué tenía David que estos 600 quisieron acompañar a David en diferentes ocasiones? La palabra del Señor dice que en la cueva de Adulán eran 400 en el capítulo 22. Pero en el capítulo 23 habla de que eran 600 cuando ellos venían huyendo de Saúl. Y dice la palabra del Señor que tenían que defender a Keila y consultaron a Dios si iban a defender a Keila. Dice la palabra del Señor que Dios le dijo que sí, que fueran. Y dice literalmente ahí el capítulo 23, y los 600 fueron con David. El capítulo 25 me habla acerca de la historia de Abigail. Cuando David se enojó y quiso matar al esposo de Abigail, dice la palabra del Señor a Nabal. Y dice la Biblia que cuando David decidió ir contra Nabal, los 600 hombres lo acompañaron. Otro de los capítulos que habla de estos 600 hombres es el versículo 27, cuando David, huyendo de Saúl, decide meterse en medio de la tierra de los filisteos. Dice literalmente el capítulo 27, y los 600 lo acompañaban. Y el capítulo 30, uno de los capítulos más lindos de Primera de Samuel, dice la palabra del Señor que cuando David llegaba a Siclac, la palabra de Dios dice que los amalecitas habían robado a las mujeres y a los hijos y se los habían llevado presos y cautivos. Conocemos la historia, que en este capítulo los hombres de David hasta lloraron tanto que quisieron matar a David. Pero dice la palabra del Señor que David se fortaleció en Jehová su Dios y consultó a Dios si debería de seguir a estos malhechores. Y dice la palabra del Señor que Dios le dijo a David, síguelos porque los alcanzarás. Y una de las cosas que dice es, y David y los 600 hombres marcharon a buscar a esas mujeres y a esos niños. Leyendo algunos comentarios dice que ellos al volver a la ciudad de Siclac habían caminado 3 días, estaban cansados. Y los malhechores que habían robado a su familia estaban a 1 día y medio de camino. O sea, estaban agotados, pero acompañaron a David.
Yo quiero tener gente así a mi lado. Qué lindo es tener gente a tu lado que te acompaña en las diferentes etapas de tu vida, en los momentos lindos, pero en los momentos difíciles. Y una de las cosas que veo acá a través de estos diferentes capítulos es que estos 600 veían algo en David que lo acompañaron en todas sus instancias. ¿Qué veían en David estas 600 personas que quisieron acompañarlo hasta que él se hizo rey? Qué lindo es poder tener gente que está contigo acompañándote, pero lo más lindo, ¿sabe lo que es? Tener gente que en el transcurrir de los años sigue contigo acompañándote. Qué bueno es tener personas así, qué bueno es tener líderes así, qué bueno es tener una iglesia así, que pasan los años y seguimos juntos. Hay algo que nos une, hay algo que nos potencia. ¿Qué tenía David? Que estas personas querían seguirlo. ¿Y saben qué entiendo que tenía David? Que estas personas veían. Yo creo que David no solo tenía empatía, tenía sinergia. ¿Qué era? Esa potencialidad. Los soldados de David, al estar cerca de David, se potenciaban. Pero había algo más. No solo se sentían potenciados con David, sentían que ellos potenciaban a David. O sea, había una química especial, había algo que a ambos los hacía más fuertes. Qué bueno es poder tener ese espíritu en nuestra iglesia, que podamos sentirnos acompañados y potenciados, pero que también podamos sentir que por estar nosotros potenciamos a otros. ¿Qué tenía este David? Que cuando hubo una resistencia durante 7 años, la Biblia dice que cuando Saúl murió, la palabra del Señor lo dice literalmente en 2 de Samuel capítulo 3 versículo 1, después que Saúl había muerto y sus 3 hijos habían muerto, dice la palabra del Señor, hubo una larga guerra entre la casa de David y la casa de Saúl. Te lo leo, 2 de Samuel capítulo 3. Versículo 1 dice, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. La pregunta que te hago y me hago en esta mañana es, ¿qué tenía David que aquellas personas que le resistían en ese periodo largo, mientras él se iba fortaleciendo, ellos se iban debilitando? ¿Qué tenía este David? Yo quiero tener eso que tenía este David. Sin duda que vamos a encontrar resistencia para poder llegar al propósito de Dios en nuestra vida, totalmente. Y muchas veces la resistencia la encontramos en la familia. Muchas veces la resistencia la encontramos en las personas que están a nuestro alrededor. Acordate que David, cuando fue a matar al gigante Goliat, los que se le resistieron fueron sus propios hermanos. A veces tenemos resistencia y la palabra del Señor, aunque ya estaba todo dado, o sea, cuando moría Saúl tenía que entrar David, pero a pesar de que Saúl murió y sus hijos, 7 años más se resistieron las personas que amaban a Saúl de que David llegara a su trono. ¿Qué tenía este hombre? Que aún aquellos que le resistían se iban debilitando mientras ellos se iban fortaleciendo. Ya casi para finalizar en esta mañana, ¿qué tenía este David? Yo quiero tener eso que tenía este David. Y quizás para descubrir lo que tenía este David, tenemos que ir a los comienzos, a los orígenes. Y quiero leerte el versículo, uno de los pasajes, donde se habla de una característica que tenía David en su comienzo, en sus inicios. Sin duda que Samuel lo había ungido y eso era algo fundamental. Pero quiero que vayamos ahí a 1 de Samuel capítulo 16 y que veamos una de las cosas que tenía David, que sin duda yo quiero tenerla. Y yo quiero que nuestra iglesia la siga trabajando. 1 de Samuel capítulo 16, versículo 18. Dice así la palabra del Señor. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, estaban hablando de David, que sabe tocar y es valiente y es vigoroso, es hombre de guerra, es prudente en sus palabras y es hermoso y que Jehová está con él. Cuando yo leí estas características, hubo algo que Dios habló a mi corazón. Sin duda, ¿qué había en este David que la gente lo seguía desde temprana edad? Y una de las cosas que había era un perfil, características muy puntuales. Y esto es lo que quiero decirte en esta mañana. Hay un Dios
que va a definir tus características y serán visibles para otro. Porque dice la palabra del Señor que cuando buscaron a alguien que supiera tocar el arpa, un siervo, un criado de Saúl dice, yo conozco a alguien que tiene estas características. Y esto es lo bueno que podamos entender. Cuando tenemos algo de Dios en nosotros, se nota, otros lo ven. Y la palabra del Señor acá dice que comenzó a enumerar esas características. Quiero decirte, quizás alguien valiente puede ser elegido totalmente. Hay lugares que necesitan gente valiente. Alguien vigoroso puede ser una característica para ser elegible, sí, totalmente. Alguien que sabe tocar bien, sí, hay bandas que necesitan músicos que saben tocar bien. Dice prudente en palabras, sí, hay empresas que buscan personas prudentes. Hermoso sin duda. Hay lugares donde buscan personas hermosas, pero había una característica en este hombre que se destacaba por encima de los demás. Dice, y que Jehová estaba con él. La pregunta que me hago es, ¿y si esa es la única característica que tengo, podré ser elegible? Sí, vas a poder ser elegible. Yo creo que habrá más en ti, pero dice la palabra del Señor que había un hombre llamado Josué que fue desafiado por Dios para tomar el lugar de Moisés. La palabra del Señor dice que Dios le dijo a Josué que él sería el que entraría al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y una de las cosas que le exigieron las tribus a Josué, ¿sabes qué fue? Que así como Dios había estado con Moisés, también tenía que estar con Josué. Me llama la atención que fue la única característica que el pueblo pidió de Josué. Y una de las cosas que le deja tranquilidad a Josué es que un tiempo atrás Dios ya se lo había prometido eso. O sea, estas tribus estaban exigiendo, te ayudaremos a entrar a la tierra prometida, pero hay algo que demandaremos de ti, que así como estuvo Dios con Moisés, Dios esté también contigo. Lo que le dejaba paz a Josué fue que Dios ya se lo había prometido. En el capítulo 1 dice, fuérzate y sé valiente, pero dice la palabra del Señor, yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te dejaré ni te avergonzaré. Qué bueno es poder saber que si esa es mi única característica, vale la pena para ser elegible. Y qué bueno es que podamos entender eso. Con esto termino en esta mañana. Quiero que volvamos a la cueva de Adulam, allí en el capítulo número 22 de Primera de Samuel. Había algo más que David tenía y que creo que si nosotros logramos tener eso que tuvo David, habrá cosas que nos harán crecer más en este tiempo. Podremos tener lo que tenía David. Cuando la Biblia dice que estos 400 hombres decidieron que David fuera su líder, sucedió algo con David y te lo quiero leer allí en el versículo número 3. Dice la palabra del Señor que sucedió algo. Versículo 3. Dice, y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. En otra versión dice, hasta que yo sepa lo que Dios va a hacer conmigo. Y el versículo 4 dice, y los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron en todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Y el versículo número 5 dice, pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Jared. Espero concluir con esto. La pregunta que me estoy haciendo es, ¿qué tenía este David que la gente lo quería seguir? Hasta que David entra a la cueva de Adulán, quiero que entiendas esto, David estaba solo. Él huía solo de Saúl. Pero hubo algo que cambió una etapa en la vida de David. Cuando se metió a la cueva de Adulán, cuando la gente entendió que David tenía algo y comenzó a buscarlo, pasó algo en la vida de David. La Biblia dice que estos 400 lo hicieron líder, lo convirtieron en su jefe. Y David tomó una determinación, tomarse un tiempo para buscar a Dios. Qué interesante es que cuando comience una etapa nueva en tu vida, te tomes un tiempo para buscar a Dios. David era un hombre que quizás no se podía detener porque venía huyendo de Saúl y porque tenía mucha gente a su cargo. Pero él encontró un tiempo para buscar a Dios. Y dice la palabra del Señor que tomó a sus papás que estaban ahí en esa cueva y los llevó a la tierra de Moab. Se cree que la tierra de Moab estaban sus antepasados, sus abuelos en ese lugar, los llevó. Y al rey de Moab le dijo, cuídame a mis padres. ¿Hasta qué? Hasta que yo sepa lo que Dios va a hacer conmigo. Yo quiero decirte en esta mañana que inmediatamente David, escucha bien esto, inmediatamente David decidió tomarse un tiempo para buscar a Dios. ¿Qué pasó? Dios le envió un profeta con un mensaje. Qué interesante es
entender esto. ¿Por qué David se tomó un tiempo para buscar a Dios? Porque ya David no estaba solo. David tenía la carga de dirigir a 400 personas donde él se había convertido en su líder. Yo quiero que entiendas algo. Cuando empieces a sentir la señal de que la gente te sigue, tómate un tiempo con Dios, porque vas a tener que saber qué es lo que Dios quiere contigo. Cuando sientas que tu red está creciendo, tómate un tiempo con Dios para ver qué es lo que Dios quiere en esta nueva etapa de tu vida. Cuando tu ministerio comience a crecer, cuando nuestra iglesia aún comience a crecer más, tomémonos un tiempo, porque no será lo mismo estar solo que con 400. Y la palabra del Señor dice que cuando eso sucedió, David se tomó un tiempo, se detuvo, se metió en la cueva, dice la Biblia, llevó a sus padres al rey de Moab, pero él volvió al fuerte, y allí en ese fuerte Dios le envió al profeta Gad, y dice la palabra del Señor que él le dio una palabra, dice: no te estés más en este lugar, corre a la tierra de Judá. Cuando te detengas a tomarte un tiempo para buscar a Dios, Dios te enviará un profeta y Dios te enviará instrucciones y una palabra. La Biblia dice que David tenía 3 profetas. Samuel, que significa a quien Dios escucha. Natán, que significa regalo del cielo. Y Gad, que significa, tenía un nombre muy particular: buena suerte, favorecido. Yo quiero decirte algo: si te vas a buscar un pastor, si te vas a buscar un mentor, si te vas a buscar un referente, si te vas a buscar un profeta, búscate a alguien a quien Dios escuche. Búscate a alguien que sea un regalo de Dios para tu vida, porque Natán, a pesar de que lo confrontó, fue un regalo de Dios para su vida, porque lo corrigió en un momento donde podía haber perdido el reino. Si te vas a buscar un pastor, un profeta, un líder que te pueda acompañar, búscate a un Gad, alguien que tenga buena suerte, alguien que sea favorecido, alguien a quien Dios escuche como Samuel, o alguien que sea un regalo de Dios para tu vida, aunque sea que sea usado por Dios para intervenir en un momento puntual de tu vida. Yo no sé tú, pero yo quiero tener lo que David tenía. Sé que Dios nos ha dado gracia como iglesia, hemos ido creciendo, pero quizás sea la etapa en donde tengamos que buscar a Dios, a ver qué es lo que Él quiere de nosotros, porque sí nos estamos convirtiendo en una iglesia donde la gente que huye está llegando por diferentes motivos, pero quizás sea el tiempo de una etapa nueva. David entendió que en su vida había una etapa nueva, y en esa etapa nueva que hizo, se tomó un tiempo para buscar a Dios. Yo bendigo a aquellos que ayunan porque están creyendo que hay una etapa nueva para su vida. Yo bendigo a aquellos que se han tomado un tiempo de orar y de buscar a Dios porque creen que están viviendo una etapa nueva. Y cuando te digo de una etapa nueva, puede ser un momento lindo, pero puede ser un momento difícil. Pero cada etapa nueva en nuestra vida tenemos que hacernos un alto para preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere de mí. En esta hora quiero orar por ti. Yo quiero tener lo que David tenía. Y yo sé que tú también. Por eso quiero orar por ti en esta hora. Padre, tú eres el Dios que nos has visitado en esta mañana. En medio de la alabanza y en medio de la adoración hemos sentido que tu presencia está aquí en medio de nosotros. Tú eres el Dios que estás en esta hora, Señor, ministrando el corazón de todos los que están en casa. Y sin duda, quizás también a todo aquel que esté escuchando a través de YouTube, Señor, de Facebook, esta palabra. Tú eres el Dios que pusiste algo en David, Señor. Había algo especial en David que la gente lo buscó. Su familia, la que al principio la rechazó, ahora lo buscaba. Y no solo lo buscaron, sino que se quedaron con él. Y no solo se quedaron con él, sino que lo siguieron y lo convirtieron en su líder. Había algo especial en David que hasta los adversarios creían en este hombre cuando él se acercó a ellos. Señor, había algo especial en David, que todo el que huía hacia donde estaba David. Abiatar, huyendo de Saúl, corrió a donde estaba David y no solo encontró protección, también encontró un lugar donde servir y donde bendecir. Abiatar potenció la vida de David porque se convirtió en el hombre que se vestía para consultar a Dios cuando David lo necesitaba. Señor, yo sé que tú vas a levantar antorchas en este tiempo en nuestra iglesia.
personas que se van a destacar por encender el fuego en una reunión, en medio de un ministerio en el cual están. Padre, yo quiero tener lo que tenía David y oro por el que está escuchando para que aquello que tenía David lo podamos tener. Eso que atrae a las personas, eso que atrae a las multitudes, eso que produce que los demás vean que hay algo especial y quieran estar con nosotros. Eso que produce que los demás no solo quieran estar, se quieran quedar y aún quieran ser acompañados por el resto de sus vidas. Padre, quizás estamos en la etapa en donde tenemos que detenernos para buscarte, porque estamos viendo que hay cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, que nos están llevando a un nuevo tiempo, pero quizás ese nuevo tiempo demande también el detenernos y estar ahí, Señor, en nuestro lugar fuerte, quizás en nuestra habitación, quizás en la calle, no sé, donde más te encontramos, un tiempo para poder escuchar tu voz. Y por qué no en estos días nos envíes un profeta, nos envíes una instrucción, nos envíes un mensaje directo al corazón. Dios mío, en esta mañana quiero orar por todo el que está escuchando esta palabra, porque si necesita un profeta, que se busque a uno como Samuel, a quien Dios escucha. Si necesita un pastor, que se busque a uno como Natán, un regalo del cielo para su vida. Si necesita un referente, que se busque a un referente como Gad, alguien que ha sido favorecido por Dios. Padre, bendigo a todo el que escucha esta palabra, porque si se toma un tiempo para buscarte, de cierto lo que David tuvo, también lo tendrá. En el nombre de Jesús. Amén y amén.